Un rumor es conocido por las estudiantes en un instituto coreano. Se dice que el fantasma de una joven que se suicidó se deja ver por los pasillos. Sin embargo, cuando alguien aparece muerto, un secreto será revelado. Bienvenido al lado oscuro. Hoy contaremos Yoego Goedam. Antes de comenzar, te invito a suscribirte para seguir trayendo contenido. Comencemos. 1998. En Yokran High School, una escuela para señoritas. La profesora Park revisa los anuarios del colegio en la noche. Ya hace mucho que pasó la hora de cierre, pero ella está intrigada hasta que corrobora algo. Llama por teléfono a otra maestra y le dice que Jin-Yu no se ha ido, sino que siempre estuvo en el colegio. La llamada se corta y ella voltea. En ese momento es estrangulada. Un momento después es arrastrada fuera de la sala de profesores por una misteriosa joven. A la mañana siguiente, dos alumnas van al colegio. Ellas van temprano, pues ambas son encargadas de limpieza. Cuando ingresan al aula encuentran a otra compañera que ha llegado antes. Una de ellas se molesta por una mancha de sangre en su pupitre. Cuando va a sacar agua para la limpieza del agua ve algo. A la altura de un puente ve a su maestra, la señora Park, colgada. Un maestro reúne a las pocas alumnas que llegaron a ver el cadáver ahorcado de la señora Park y las coacciona para que no digan a nadie lo que vieron. El colegio dará una versión oficial y nada más. Una maestra joven, Hoo Yo-jung, llega tarde a la sala de maestros y recuerda las últimas palabras que la señora Park le dijo en el teléfono, que Jin-Yu ha estado en el colegio siempre. La maestra recuerda a Jin-Yu. Esta era su compañera en la preparatoria. La maestra aún conserva unas campanas que le regaló la joven fallecida. La escuela ha informado que la señora Park se ha retirado por motivos personales y un profesor no muy amable es el encargado de reemplazarla. Lin Ji-oh, la joven que encontró a la señora Park, es solicitada por sus compañeras para que haga un juego de adivinación. Mientras realiza el ritual, es encontrada por el profesor, que le arroja tiza encima y luego la regaña por dedicarse a eso en vez de estudiar. Luego de aquello, les toma un examen. Algunas compañeras con apariencia de delincuentes juveniles se arreglan las perforaciones del oído y una de ellas se molesta con Yeon Ha-ji por mirarla, pero Lin Ji-oh se la lleva antes de que la molesten. Yeon Ha-ji le da un regalo por haberla ayudado con las delincuentes. Esta conversa con su compañera, la cual se asusta un poco al ver lo que dibujaba Lin Ji-oh, un dibujo de su maestra ahorcada. La profesora joven, Hoo Yo-jung, que fue amiga de Jin-Yu, va a la escuela y se sienta en el pupitre de su amiga de la preparatoria, Jin-Yu, que ahora es el asiento de Lin Ji-oh. La profesora escucha un sonido de tintineo y sale a ver quién lo produce. Y encuentra a Lin Ji-oh, quien lleva unas campanas como las que le regaló Jin-Yu. Al día siguiente, sucede un incidente cuando el profesor Oh llega molesto al aula 3-3. Él recrimina duramente a Lin Ji-oh por haber dibujado a la señora Park ahorcada. El profesor es extremadamente violento con ella, luego bota el dibujo a la basura. Lin Ji-oh le dice a Yoon Ja-ji que ha encontrado el lugar ideal para dibujar. Se refiere al almacén que tiene fama de ser el lugar en donde las alumnas han visto al fantasma. Cuando va allí, encuentra a Park So-young, la mejor alumna de la clase, que está fumando en el lugar. Allí también está el anuario perdido que desapareció el día de la muerte de la señora Park. MacDog felicita a Park So-young como primer puesto, pero critica al segundo lugar,
Kim Jong-suk. En la noche, Lim Ji-oh lleva a Jung Jae-ji al almacén, una vez adecuado para que puedan dibujar. Mientras tanto, McDuck hace la ronda nocturna en la escuela. Encuentra una puerta abierta. Sin embargo, esta se cierra sola y él se tropieza accidentándose. Luego suceden movimientos de objetos que lo asustan. Él, aún lastimado, intenta irse, pero en ese momento ve a una joven muy cerca, en el pasillo, aunque no puede ver su rostro. El profesor, aterrorizado, entra en un aula y allí las cortinas lo envuelven y es acuchillado por la joven alumna. A la mañana siguiente, nadie sabe lo que ha pasado. Lo reemplazan en el colegio pensando que se ha ido sin avisar y está en otro lado. Lim Ji-oh intuye que McDuck está muerto. La muchacha cree que está poseída y se culpa por la muerte del profesor. Ella se lo comenta a Jung Jae-ji. La profesora Hur Jong-jung recuerda que cuando era estudiante en 1989, la señora Park la obligó a dejar de reunirse con Jin-yu por creerle una mala influencia para ella, ya que era hija de una adivina. La joven profesora busca los anuarios anteriores, pero estos han desaparecido. En la clase de 3-3, Kim Jong-suk, la segunda mejor alumna, tiene un arranque de ira y rompe los papeles de su libro. El profesor la castiga. Cuando Park So-yoon está en el almacén pasando el tiempo, encuentra los anuarios antiguos, pero Kim Jong-sul la encuentra y pide hablar en la noche, en el lugar diferente al lado del puente. Al negarse esta, Kim Jong-suk la ofende y esta le responde duramente. En la noche, la profesora va al almacén a buscar a Lim Ji-oh. Allí, ella recuerda que Jin-yu fue marginada por la profesora y ella no ayudó a su amiga por temor a ser dejada de lado. Luego de esto, Jin-yu se suicidó. La profesora confronta a Lim Ji-oh, pero esta dice no saber nada de Jin-yu. Al preguntarle por las campanas que posee, esta le dice que se las regaló una compañera. La profesora la deja. Cuando está sola, ella mira por casualidad el suelo, y allí debajo del piso de madera encuentra un busto de yeso. Este era el regalo de Hur Jung-jung, la ahora profesora, que hizo para su amiga Ji-jung. En este momento, vemos cómo murió la joven en aquella época, pues al estar encerrada se tropieza y por tratar de salvar su regalo, le caen herramientas con filo que terminan matándola. Park So-yoon, que encontró los anuarios, está en la sala de profesores, esperando a la profesora Yu-jung. Pero en ese momento se escucha un grito. La profesora que estaba en el patio corre hacia el lugar y encuentra a Kim Jong-suk, ahorcada en el puente, al igual que la profesora Park. Mientras esto pasa, Lim Ji-oh encuentra algo más enterrado debajo del almacén. Al intentar sacarlo, se da cuenta que es la mano de McDuck, el profesor desaparecido. Los demás estudiantes están conmocionados por la muerte de su compañera, al igual que Park So-yoon, que tuvo duras palabras para la suicida. La profesora está bastante afectada, pero al escuchar el llanto de alguien, va a la biblioteca y allí encuentra a Park So-yoon. Esta, mientras llora amargamente, le cuenta que en realidad ella y Kim Jong-suk eran amigas por mucho tiempo, pero los profesores comenzaron a compararlas, y la última se distanció. Su amistad no pudo ser retomada. La profesora, al estar sola, revisa los anuarios dejados por Park So-yoon, y allí se da cuenta que Jin-yu aparece en los de 1993 y 1996 sin modificación. En ese momento Jin-yu aparece atrás de ella. Le dice que no debió volver. Ella tiene un cuchillo. Le dice que no quiere hacerle daño, pero no tiene opción. En esos momentos se escucha un grito de Lim Ji-oh. La profesora aprovecha para escapar, pero es herida. El fantasma la acosa. Entra en el aula, pero es acorralada.
Cuando la van a matar, aparece Lin Ji-oh, que detiene a Jin-yu, haciendo que ésta finalmente deje la tentativa de matar a la maestra. El espíritu le dice que solo deseaba tener amigos, pero ahora es imposible. Por esta razón, finalmente desaparece. La habitación se llena de sangre y el busto de yeso se parte. En la mañana, una alumna llega muy temprano. Al abrir la puerta, encuentra a la maestra y a Lin Ji-oh en medio de un salón desordenado. Pero antes que puedan explicar algo, ella simplemente cierra la puerta. La joven sigue caminando por el pasillo, pero por un momento voltea. Sin embargo, su rostro no es el mismo, sino el de Kim Jong-suk, que se había ahorcado la noche anterior. Fin. Y bien, este fue mi resumen de Whispering Corridors, película coreana de terror y misterio de 1998. La hice porque es el inicio de una serie de películas que deseo resumir en algún momento. Si el video te gustó, suscríbete y dale like. Esto ha sido El Lado Oscuro. Nos vemos en el siguiente video.